Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Llegamos al documento número 6, el modelo educativo 2025. Este modelo ya fue previamente conocido por nosotros en alguna reunión que tuvimos durante el semestre anterior. Y pues bueno, vamos a conocer ahora algunas páginas en específico o a reconocer, diría yo, o algunas páginas en específico. Estas serán la página 22, la 23, de la 31 a la 34, de la 39 a la 47 y de la 49 a la 54. También es un documento bastante amplio, pero como les dije en el video anterior, esto complementa lo que marca el anexo del 21 de agosto del 2025 en relación a todo lo que es el marco curricular, solamente que aquí está vaciado ya en el modelo educativo a llevar por nosotros. Vámonos directamente y sin más preámbulo a la página 22 de este documento. Nosotros lo tenemos ya hace un buen tiempo en nuestro poder. Entonces vamos a irnos hacia acá, para ir más rápido, la página 22. Nos hablan del perfil de egreso del bachillerato nacional. En este perfil de egreso se marcan precisamente las características que los alumnos deben de tener cuando egresan del bachillerato. Entonces, tiene lógicamente que alcanzar, ¿verdad? A partir del desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes y valores, este perfil, nuestro estudiantado. Vamos a conocer más de cerca de qué se trata. Bueno, el número 1 dice que se desarrolla una actitud reflexiva que le permite conocer, problematizar y argumentar sobre situaciones que afectan su ámbito comunitario, regional y global, a partir del diálogo y desde una perspectiva humanista y científica. Esto ya lo vimos retratado nosotros en las metas de las asignaturas. A mí me hace conexión, pues lógicamente con lengua y comunicación, me hace conexión con pensamiento filosófico, me hace conexión con ciencias naturales experimentales y con pensamiento matemático, porque en todos ellos hay alguna problemática social o a nivel personal que el alumno, que el estudiantado debe de reflexionar, debe de tocar a fondo y ser crítico con estas problemáticas para poder proponer posteriormente. En la número 2 dice que reconoce su condición histórica y social para intervenir en la conformación y transformación de las estructuras políticas que organizan la sociedad que habita. Aquí lo podemos nosotros vincular a lo que es la conciencia histórica y ciencias sociales también, porque hay que reconocer, ¿verdad?, nuestra historia pasada, comprender la historia que se vive actualmente para poder proyectar hacia el futuro, pero también el alumno es un agente de cambio. No solamente nosotros como docentes, sino él como pensador crítico y reflexivo y que lógicamente es el actor, ¿no? De este modelo, pero también de su propia vida y de su contexto. Número 3, se involucra en la búsqueda del bienestar humano y del cuidado del medio ambiente a partir de la comprensión ética de las ciencias, humanidades y tecnologías, en tanto construcciones colectivas que buscan explicar los fenómenos de su entorno. Pues aquí tenemos parte de ciencias naturales, experimentales y tecnología, al hablar del cuidado del medio ambiente, pero que finalmente tiene que ver con humanidades y cultura digital también. 4, conoce, defiende y ejerce su derecho como persona ciudadana a partir de la construcción y el desarrollo de alternativas que promuevan la justicia social desde una perspectiva intercultural de derechos humanos e igualdad de género. 5, ejerce su ciudadanía digital a través de su posicionamiento ético sobre la pertinencia del desarrollo y distribución del uso de las tecnologías digitales. Cultura digital, sin duda alguna, ¿no? Cuida su salud de forma integral a partir de la alimentación sana, la práctica de actividad física y la construcción de vínculos intersubjetivos responsables basados en el respeto a la diferencia, dignidad, igualdad sustantiva y los derechos humanos. Pues prácticamente nos están hablando de la parte socioemocional con estos ámbitos que nosotros ya conocemos, como es precisamente, no sé, educación sexual, eh, cuidado del cuerpo a través de la ejercitación física, responsabilidades y demás.
Utiliza herramientas orales y escritas para la expresión clara y coherente de sus ideas, perspectivas y emociones, pues lengua y comunicación. Hace uso de teorías, metodologías y pensamiento algorítmico de las diversas áreas de conocimiento para entender, intervenir y resolver problemas de su cotidianidad, pensamiento matemático, sin lugar a dudas. Reconoce, aprecia y aprende el valor estético del patrimonio cultural, así como de las diferentes manifestaciones artísticas de su contexto. Conciencia social, puede entrar aquí, eh, definitivamente sí, conciencia y ciencias sociales. Ok, el perfil de egreso representa un componente estratégico, ¿verdad? Ya que constituye el horizonte formativo compartido que guía el trabajo educativo de las comunidades escolares. ¿Qué se está buscando? Pues que haya una permanencia de los jóvenes, que haya una formación crítica, que adquieran responsabilidad social con su entorno, vamos, que sean correspondientes a lo que la sociedad les brinda, que haya un respeto a la diversidad de todo tipo y que impere una cultura de paz, ¿no? Entonces, estos 9 rasgos del perfil de egreso del bachillerato nacional permiten entonces conjuntar aquí los propósitos y principios de la nueva escuela mexicana y proyectar lógicamente que la educación media superior es una etapa formativa. Todavía somos parte de esa formación clave para concretar un proceso integral del alumnado. Entonces, esto es la página 22 y 23 con el perfil de egreso del bachillerato nacional. Entonces, aquí lo tienen subrayado. Vámonos ahora a la página 31 y hasta la 34. Vamos a ver, ya vimos perfil de egreso, seguramente nos van a hablar ahora de lo que es los elementos curriculares. Estos que cambiaron, ¿verdad? Ahora son metas educativas, propósitos y contenidos formativos. Entonces, vamos a ahondar un poco más en ello. Vamos a ver de qué se trata, cómo cambian los nombres de WAC, de progresiones, de metas, y demás. De propósitos formativos, ahora son contenidos formativos. Entonces, bueno, antes hablábamos de la WAC, ahora son asignaturas. Y la explicación que dan aquí, fíjense que es muy simple. Ellos dicen que lo cambiaron únicamente porque nosotros lo seguíamos llamando asignaturas, ¿sí? Y mucho antes materias, ¿verdad? Materias. Bueno, pues es lo mismo, simplemente hay un cambio de nombre. Ahora los podemos seguir identificando como asignaturas a impartir. Las metas de aprendizaje ahora se llaman metas educativas, ¿verdad? Siguen siendo lo mismo, el lugar a donde se quiere que el alumno llegue. El concepto de progresión fue el que cambió por propósito formativo. Entonces, dado que no todas las asignaturas presentan una secuencia gradual en sus temáticas y contenidos, pues actualmente, más que gradualidad, dice que cada propósito se concibe como los alcances educativos que sirven para describir los aprendizajes por obtener del estudiantado. Entonces, veíamos que sí había una gradualidad o una vinculación entre lo que se imparte en un semestre de inglés con el que sigue hasta llegar al quinto, o los que se refieren a pensamiento matemático y ciencias naturales, experimentales y tecnología, que van desde primero a sexto. Sí hay una gradualidad en el conocimiento hasta llegar a proponer, ¿no? Soluciones a problemas medioambientales, por ejemplo, y se vincula pues no solamente las ciencias naturales, sino también el pensamiento matemático, la parte digital, etcétera. Entonces, las asignaturas, los propósitos formativos, se limitaron a un máximo de 8 por semestre, es decir, uno por asignatura, ¿sí? Uno por asignatura. Entonces, desaparecen las categorías, subcategorías, conceptos centrales y conceptos transversales. Todo esto desaparece y que muchos ya habíamos identificado como los contenidos a impartir. Ahora se llaman contenidos formativos. Entonces, cambio de nombre,
¿sí? De WAP, asignatura, de metas de aprendizaje a metas educativas de progresión a propósito formativo, ¿verdad? Y de las últimas categorías, subcategorías, conceptos centrales y transversales, ahora son contenidos formativos. En este pequeño diagrama de cajas podemos ver que el perfil de egreso se agarra de las metas educativas y estas a su vez de un propósito formativo, los cuales podemos lograr a través de la impartición de los contenidos formativos. Entonces, todo está vinculado, ¿sí? Es como una escalerita. Yo imparto o ayudo a mi alumno a alcanzar ese contenido, pues sí, alcanzar o a dar a conocer o a que ellos aprendan ese contenido formativo. Con ellos se logra un propósito, se logra la meta y a su vez, en conjunto, se logran los rasgos del perfil de egreso. Entonces, este perfil de egreso se va a definir como un horizonte formativo global que se logra con el aporte de todo lo que ya les he hablado, ¿no? También podemos ver que las metas educativas se entienden como logros de que cada estudiante alcanza a lo largo de su trayectoria académica, ¿sí? Y que las asignaturas pues están conformadas por los propósitos y los contenidos y que los primeros, o sea, los propósitos definen cómo los alcances educativos, es decir, los aprendizajes que se esperan alcanzar, eh, están ahí. Mientras que lo segundo, que son los contenidos formativos, comprenden un conjunto de capacidades, saberes y procesos significativos contextualizados y relacionados que se vinculan con los intereses, necesidades y realidades del estudiantado. Entonces, no podemos olvidar que está esto contextualizado y situado también. En conjunto, todos estos elementos curriculares, hablamos de las asignaturas, hablamos de las metas de aprendizaje, hablamos de los propósitos formativos, hablamos de los contenidos formativos y hablamos del perfil de egreso en su manera muy general, pues nos permiten a nosotros como docentes hacer la planeación didáctica. Necesitamos conocerlos todos, vincularlos, ¿sí? A veces no solamente dentro de nuestra propia asignatura, sino con el resto de las asignaturas que están llevando en ese mismo grado para lograr realmente que sea un desarrollo integral, que se alcance pues la excelencia educativa en nuestro estudiante, que él pueda sentir que todo lo que está aprendiendo le es útil en su contexto inmediato y a futuro también. Entonces, la integración de estos elementos en nuestra práctica educativa se concreta a través de las actividades de enseñanza y de aprendizaje ahora sí que diseñamos diariamente para nuestras clases. Bien, eh, cambiando de tema, cambiando de tema y dejando a un lado pues esto que acabamos de ahondar, que son los elementos curriculares, pues vamos a pasar a lo que es la transversalidad, perdón, todavía no llego a la evaluación formativa, a la transversalidad. Y al final esto se concibe como una estrategia que permite al alumno, como les decía yo a ustedes, vincular todo lo que está aprendiendo de manera global y no por separado. No por separado de decir, bueno, ahí viene inglés, ya viene matemáticas, sí, ya viene cultura digital, pero al rato tengo biología, le llaman ellos, o física, que en realidad pues no es el nombre correcto, ¿verdad? Pero ellos así la identifican todavía. Entonces, que no lo vean aislado y que se pudiera trabajar, ¿sí? De manera transversal, no solamente multidisciplinario, sino más bien transversal para que el conocimiento realmente fuera significativo, que se interconecten todos estos. Entonces, se pretende, dice aquí el documento, que la interconexión de propósitos y contenidos entre las asignaturas de todos que se integren dentro del currículum ampliado y sus ejes, ¿sí? El currículum ampliado, pues ya sabemos que pues es esa conexión que hay con la educación básica y la educación superior, que está el PAEC y que está la parte socioemocional también aquí.
Entonces, eso es lo que se pretende, ¿no? Que se intercalen todas estas para tener esa transversalidad. Ahora, la visión disciplinaria del conocimiento, o sea, que sea por disciplinas, en donde cada asignatura actúa como algo aislado. O sea, aquí nada más ciencias, o aquí nada más matemáticas. No, o sea, involucrar los fenómenos que ocurren alrededor del estudiante para que él pueda decir, pues de matemáticas me sirve esto, pero de cultura digital no aquello, pero de la conciencia histórica también, pero de las ciencias sociales tal, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante, que realmente los docentes pudieran trabajar de manera transversal en los proyectos del PAE. Entonces, no es una fragmentación, sino al contrario, es una vinculación. Entonces, para que haya esta transversalidad, pues se tienen que integrar los saberes de todas las asignaturas que quieran involucrarse o que puedan involucrarse, porque también a veces no es, los contenidos no son propios para intercalarse ahí, pero tiene como finalidad contribuir al logro del perfil de egreso. O sea, sí o sí nos permite llegar a ello. Entonces, las intenciones formativas de la transversalidad son las siguientes: emplear los aprendizajes logrados en el aula, la escuela y la comunidad, aprender aspectos disciplinares y socioemocionales, analizar y en la medida de lo posible solucionar problemáticas de la vida, transformar los entornos locales, regionales y nacionales, y favorecer la formación integral y la participación de todos los actores educativos, ¿sí? Estas son partes de la intención de la transversalidad y se sustenta en dos pilares. Número uno, la estrategia de enseñanza que impartimos, ¿sí? Eh, que permite entrelazar las temáticas. Decía yo, bueno, es que primero los docentes se tienen que reunir para platicar de sus contenidos y ver en qué momento hacen clic y darle al alumno una experiencia significativa, ¿no? Entonces, eso sería muy satisfactorio para ellos y también para nosotros. Por otro lado, dice que actúa como un factor estructurador de currículum, al posibilitar el trabajo con saberes integrados y contextualizados que permitan al estudiante transformar y mejorar su realidad. Entonces, esto es parte de la transversalidad que nos marca el nuevo modelo educativo, trabajar así. Y la mejor forma, repito, son los proyectos, definitivamente. Pasamos ahora a la página 39 y de la 39 hasta la 47. Bien, aquí vamos a ver lo que es la evaluación formativa. Ya lo veíamos en el documento anterior, pero, pero, pero dice por aquí que es una actividad mediante las cuales la comunidad docente recopila información de manera continua sobre los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Ya lo platicaba en el video anterior, esa es la evaluación formativa. O sea, no evaluar aisladamente cada actividad, sino ir diseñándolas también de una manera progresiva para comprobar si el alumno va evolucionando o no, y dónde está su problema, por qué no puede avanzar en un área del conocimiento, qué se le está dificultando, y eso lo hacemos a través de la retroalimentación, ¿no? Entonces, esta parte de la evaluación formativa la debemos de atender de una manera más profunda cada vez que nosotros planeamos el curso o el contenido académico que vayamos a impartir y su forma de evaluarse, las actividades que estén dirigidas, que tengan un objetivo claro, no solamente para nosotros, sino más bien para ellos, que ellos puedan pensar, bueno, con esta actividad voy a lograr, no sé, hacer una línea de tiempo correctamente, ¿no? Leer aquellos sucesos, identificar lo más importante y poderlos dispersar a través de una reseña histórica. No sé, se me ocurre algo así, ¿no? Entonces, hay que hacer también énfasis en una evaluación continua, porque
no vamos a evaluar hasta el final únicamente. Si lo estamos haciendo así, pues es un gran error. La evaluación tiene que ser así, diaria, diaria, diaria. Y tenemos tantas cosas que evaluar desde el respeto, ¿no? Desde la disciplina, desde la convivencia, desde el respeto entre ellos, desde la responsabilidad cumplida al entregar una actividad. O sea, y ahí podemos ir haciendo esa evaluación formativa definitivamente. Entonces, aquí hay cuatro componentes esenciales que nos marcan. Y primero dice que debemos de identificar un vacío. Es decir, ¿qué es lo que el estudiante no conoce? ¿Sí? Este, o qué conoce, que sería el diagnóstico que hacemos, ¿no? Y el propósito o la meta educativa a la cual queremos llegar. Entonces, entre esa meta y lo que él conoce, tiene que haber un vacío de conocimiento, que es el que vamos a ir alimentando diariamente. La retroalimentación, el segundo punto. Esta es bien importante, ya también platicaba que debe de ser lo más frecuente posible y también lo más particular posible. Yo sé que con 50, 54 alumnos a veces resulta muy difícil hablar a uno por uno y decirles en qué pueden mejorar, cuáles son sus áreas de oportunidades, cuáles son sus debilidades y cómo transformarlas. Pero también podemos dar una retroalimentación grupal cuando estamos evaluando y vemos que hay un error consistente, un error repetitivo en nuestros alumnos, entonces de manera general damos esa retroalimentación. La participación del estudiantado, pues claro, ellos son nuestros actores, tiene que ser crucial hacerlos participar y de ahí tenemos que hacernos de técnicas de comunicación, de técnicas de participación para que ellos estén activos en este proceso, ¿verdad? Y pues es relevante que ellos estén tomando la conciencia de que sí, son los actores y que requerimos saber qué están pensando, qué están sintiendo, por qué no pueden avanzar o por qué lo han logrado y cómo lo han logrado, ¿no? Para fortalecerlo. Por último, el grado de avance en el aprendizaje. Pues claro, tenemos que identificarlo, cómo han avanzado, repito, o dónde se están quedando. Entonces, para poderlos ayudar, es necesario diagnosticar ese grado de avance, ya sea individual o grupal, y verificar si van a poder llegar a la meta establecida en tiempo, ¿no? Y si no, pues ni modo, nos tendríamos que regresar a explicar algo más. Entonces, dentro de esta evaluación, sí, dentro de estos cuatro componentes esenciales de la evaluación formativa, debemos incluir dos aspectos de evaluación muy importantes, la autoevaluación y la coevaluación. Poco se practican, ¿verdad? Porque sabemos que nuestros alumnos a veces no suelen ser los más honestos de, de la escuela. Entonces, pues tenemos que enseñarlos a mirar con objetividad, a ser críticos, a ser reflexivos, perdón, sobre su propio aprendizaje, pero también sobre el de su par, ¿sí? Y que sean respetuosos a la hora de emitir una observación sobre el desempeño de sus compañeros para poder hacer una coevaluación respetuosa y muy objetiva. Pero es importante porque eso les lleva a ellos a desarrollar pensamiento crítico, sobre todo, ¿no? Les da flojera porque no quieren pensar, sin embargo, es parte de una metacognición y una autorregulación, que eso es bien importante, ¿no? Que no sean impulsivos, porque les cae mal, pues también los voy a evaluar muy mal. No, 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 o sea, que sepan ellos regular y situarse en el momento indicado. Luego viene esa retroalimentación de la cual he estado hablando. Para nosotros es un recurso pedagógico que ya abordé en el marco curricular común. Ya les dije que esta retroalimentación del aprendizaje nos beneficia a nosotros, pero también a ellos. Entonces se recomienda siempre al final de un propósito formativo o la actividad que hayan realizado, decirles, miren, esto les salió muy bien, esto estuvo correcto porque lo hicieron así, así, pero puede ser mejorado de esta y otra manera, o, por ejemplo, también lo que no haya salido correcto, marcar cuáles son sus errores y cómo los pueden corregir. Entonces, la retroalimentación cumple con algunas características.
en donde el estudiantado guiado por sus docentes se involucra en un ciclo de preguntas y respuestas que ayudan a emplear el nivel de comprensión con el objetivo. Es decir, nosotros hacemos una pregunta, ¿y por qué lo hiciste así? ¿Y por qué no lo hiciste de tal manera? ¿Y por qué tomaste esta información? ¿Y por qué desechaste aquella? ¿Y por qué ocupaste un color? O sea, podemos estarles preguntando y ellos van a ir respondiendo el por qué y se van a ir conociendo, ¿sí? Aunque ellos lo hagan de manera involuntaria, nosotros los podemos guiar. Puede provenir de cualquier persona integrante del grupo, ¿sí? Ya que existe un ambiente de confianza donde sabe que no habrá juicios de valor. Como docente es importante buscar alternativas para explicar un tema cuando este no haya sido comprendido totalmente. Es importante que no se nos vayan con las lagunas de conocimiento. Se reconoce al estudiantado cuando realiza un buen trabajo. Claro, hay que animarlos, hay que aplaudírselos, una carita feliz, un muy bien, o eres un campeón. Una palabra de aliento a veces los cambia tanto que a nosotros se nos hace algo cotidiano, pero para ellos es algo extraordinario. Se observa si la motivación se mantiene no solo en el aula o si persiste el deseo de aprender fuera de la escuela. Entonces, aquí nosotros podríamos ver que le dicen, mira, yo te recomiendo tal libro, tal autor o tal video para que amplíes el conocimiento de este tema, ¿no? Y vemos que a lo mejor al día siguiente nos, oiga, maestra, fíjese, sí vi el video, pero tengo una duda. Entonces vemos cómo sembramos esa curiosidad y ese interés se ha desarrollado en el alumno. Entonces, esta parte de la retroalimentación la tenemos que tener también, pues prácticamente dentro de nuestras planeaciones, ¿sí? Hacerlo y no irnos del aula todos los días sin una retroalimentación, sin un cierre efectivo o incluso podemos dar una retroalimentación dejándolos pensar, ¿no? Lanzarles una pregunta, no contestarla y decirles, pues investiguen y mañana lo platicamos. Entonces, esa también es una manera de hacer una retroalimentación, repito. Ok, aquí vienen ejemplos, en estas páginas vienen ejemplos de cómo podemos hacer a través de esas preguntas, ¿verdad? Dando explicaciones, alentándolos. Entonces, aquí vienen ejemplos de los puntos, de estos puntos, ¿sí? De cómo, cuáles serían las características y cómo los podemos desarrollar nosotros dentro de nuestra clase. Entonces, mantiene dos sentidos esta retroalimentación, ya lo había mencionado, hacia el personal docente, pero también hacia la comunidad estudiantil. Entonces, mantienen esas dos funciones, este recurso pedagógico. Ahora, ¿cuáles serían estos instrumentos y estrategias de evaluación? Hay una diversidad que nosotros aplicamos diariamente. Ahorita que las veamos, ustedes las van a reconocer porque estoy segura que todos y todas en algún momento las hemos utilizado. Entonces, esto nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Al docente diseñar estas estrategias. Y vamos a partirlas en dos grandes grupos, las que nos van a dar una evaluación cuantitativa y las que nos van a dar una evaluación cualitativa. Cuantitativa, pues ya sabemos, ¿no? Vamos a aplicar una escala numérica, cantidad, una calificación. Pero las cualitativas nos van a dar percepciones, experiencias, un significado, que de alguna manera, si ocupamos una técnica cualitativa, la podemos volver cuantitativa, ¿sí? Veamos entonces, el primero, en cuanto al grupo de cuantitativos, es el examen objetivo. Pues ya sabemos que es un examen, es una evaluación escrita, estructurada, de los contenidos abordados, de lo más significativo que se haya realizado durante el lapso de tiempo destinado. Y pues bueno, dice, la ventaja de eliminar un posible sesgo de opinión de la persona examinadora, porque es objetivo, ¿sí? No le vamos a decir, ah, no, si me cae bien y le ponemos una palomita cuando sabemos que está mal. No, por eso hay una clave de respuestas y nos apegamos a ella. La lista de cotejo, bueno, este es un instrumento en el cual nosotros vamos a valorar la presencia o ausencia de una serie de indicadores que nosotros mismos establecemos para evaluar. Si cumplió o no cumplió, lo hizo o no lo hizo, y ya, nada más. Sin embargo, también la podemos, a ese sí o no,
presente o ausente, pues les vamos dando un valor a los criterios establecidos. Y la rúbrica es un documento más amplio en donde nosotros vamos a dar, sí, criterios de evaluación, pero por niveles de desempeño. Entonces, esos niveles a su vez también llevan un porcentaje que nos permite evaluar cuantitativamente. Son matrices que diseñamos, bueno, hoy en día la inteligencia artificial nos las da, las podemos ajustar a nuestras propias necesidades eh, y ser también de alguna manera pues objetivos al diseñar esos criterios de evaluación y los porcentajes que les vamos a dar. Si nos vamos al enfoque cualitativo, vamos a ver nosotros que tenemos también aquí algunos instrumentos, como por ejemplo el portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias no es recolectar actividades realizadas durante un parcial únicamente y, bueno, sí cumplió y listo. Yo el portafolio de evidencias lo recomiendo como eso, como un autorretrato de la evolución académica del estudiante, ¿sí? Y de alguna manera una reflexión del mismo, que él mismo se siente, bueno, aquí están mis actividades, a ver cómo las diseñaba yo al principio, qué tan ampliamente contestaba, qué conocí de aquí, qué no conocí, y la maestra me volvió a poner esa actividad al final del parcial y, pues ya le hice mejor, o tengo los mismos errores. Entonces, el portafolio de evidencias hay que ponerle una reflexión muy objetiva del alumno, qué aprendió, cómo lo logró y qué se le dificultó. Si hacemos eso con el portafolio de evidencias, vamos a propiciar esa metacognición que hablábamos arriba y vamos a situar al estudiante muy, muy conscientemente en lo que está aprendiendo y en lo que no ha logrado. El ensayo, por otro lado, el ensayo, bueno, es un texto que se redacta en donde el alumno pues da a conocer o expone su punto de vista sobre un tema. Lleva una estructura, sí, ya sabemos que el ensayo lleva una estructura, la introducción, el desarrollo de una conclusión personal, que debe haber citas, que debe haber refutaciones, que debe haber argumentos a favor o en contra, ¿verdad? Si le damos un texto X lo lea y nos dé su opinión, pues tiene que haber todo esto. Entonces, ahí desarrollamos pues parte de lo que es su habilidad investigativa, pero también su escritura, ¿verdad? Y su reflexión. Y por último, los proyectos. Los proyectos a veces son mal entendidos, ¿verdad? Cuando no se hacen con el objetivo de abarcar contenidos específicos, cuando no se hacen simplemente con un objetivo o cuando no se transversan con alguna otra asignatura. Entonces aquí el alumno llega a proponer soluciones a algún problema que le atañe de manera inmediata o de la comunidad y lleva todo un proceso, por eso son proyectos, porque llevan todo un proceso donde hay que justificar, hay que esclarecerle problemática, hay que proponer tiempos y recursos humanos, económicos y demás, pero que es toda una evaluación muy completa, eh, que también, decía yo, se puede volver objetiva cuando le asignamos, pues eso, ¿no? Una calificación. Entonces, no hay uno mejor que otro de todos esos instrumentos de evaluación. Eso va a depender mucho de cómo nos acomodemos nosotros y nuestros contenidos y nuestro contexto. Entonces, no hay uno mejor que otro. Todos los podemos tocar en algún momento de nuestra vida académica con los alumnos, dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, este proceso de instrumentos de evaluación, este tema de instrumentos de evaluación nos permite a nosotros entender que la evaluación formativa la podemos lograr a lo largo de todo el parcial o a lo largo de todo el semestre. Podemos intercalar esos instrumentos que están aquí, ¿verdad? En cada parcial y a lo mejor podríamos cerrar con un proyecto. Entonces, aquí nos sugieren el uso de ellos. Pasamos a la siguiente página, que es la que se titula Reflexiones en torno a la asignación de una calificación. Bueno, pues esos instrumentos de evaluación nos permiten asignar una calificación. Entonces,
les decía yo que sí podemos convertir, ¿verdad? La parte subjetiva o interobjetiva de los instrumentos de evaluación cualitativa cuando los transformamos y les asignamos un valor. Y de esa manera, pues también obtenemos, perdón, una calificación. Hacemos ahí algunas maravillas matemáticas y le damos un valor cuantitativo a los proyectos, a la parte cualitativa. Entonces, nos sugieren, pues aquí tenemos varios, nos dicen cómo transformar una rúbrica, ¿sí? Eh, Dice, podría utilizarse para evaluar el nivel de desempeño en la construcción de un proyecto de investigación. O sea, ya ahí ya estamos vinculando dos tipos de instrumentos de evaluación, ¿sí? Tenemos que asignar una calificación sí o sí, definitivamente, pero también tenemos que valorar, no solamente evaluar, sino valorar a los alumnos. Entonces, esta evaluación formativa, si ofrecemos una retroalimentación al trabajo del estudiante con respecto a los resultados de su evaluación y la descripción de los niveles de desempeño, ya es eso, una evaluación formativa cuando ofrecemos esa retroalimentación. Entonces, por acá nos dice que podemos convertir una evaluación formativa en numérica si asignamos el valor, que es lo que les venía diciendo. ¿Cómo llevar a cabo la transversalidad? Pues ellos nos proponen, este documento en el modelo nos propone dos formas, el proyecto integrador y el PAE. Que el PAE que al final cae en un proyecto, ¿verdad? Entonces, el proyecto integrador es cuando nosotros vamos a hacer transversalidad con dos asignaturas, ¿sí? O dos asignaturas, dos nada más. Pero el PAE, pues ya integra más de dos asignaturas, tres o más, vamos. Entonces, esa es la diferencia que encontramos entre uno y otro. Bueno, lo que marca este modelo educativo 2025. Entonces, también esto permite, ya lo habíamos visto, llegar a alcanzar el perfil o los perfiles de egreso que nos marcaron anteriormente. Entonces, el proyecto integrador dice por aquí que a veces lo realizamos solos y pues ya no es integrador, sino es un proyecto X que nosotros hicimos nada más. Lo podemos realizar con nuestra propia asignatura porque vinculamos primero, segundo y tercer parcial y ahí cae el proyecto, ¿no? Entonces vinculamos contenidos para llegar al proyecto. Y en el PAE, pues tenemos que ponernos de acuerdo con tres o más asignaturas para llevarlo a cabo. Pero este PAE, pues realmente sí tiene que ser una contextualización muy profunda para encontrar un proyecto escuela-comunidad que favorezca a ambos, a nuestro alumnado y a la comunidad, ¿no? Que se vea realizado en forma objetiva las metas que se propongan o los propósitos del proyecto PAE. Bien, por aquí nos dice que pueden surgir dudas con la transversalización. Hay aspectos que debemos de tomar en cuenta. Es deseable que el estudiantado movilice sus aprendizajes en las asignaturas que ya llevó y las que está llevando. No le podemos pedir asignaturas que no ha llevado o un nivel de conocimiento o de intervención con algo que no ha conocido, pero sí con lo que ya pasó, ¿sí? Y en segundo lugar, el número máximo de propósitos formativos que pueden transversalizarse en un proyecto, pues no hay nada definido. Yo creo que aquí va a depender mucho de cada asignatura, lo que quiera abarcar dentro de esta transversalidad, ¿verdad? Llegamos a lo que es el trabajo colaborativo, transversalidad, trabajo colaborativo y PAE. Bueno, aquí se nos habla, dice que será necesario que se ponga en marcha el trabajo colaborativo en la comunidad del plantel y no nos hablan únicamente del alumno, nos hablan de los docentes, nos hablan de nosotros como también, digamos que agentes transformadores de la educación, ¿no? Entonces, tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos, tenemos que conocer nuestros contenidos, nuestras metas para poder proponer.
No es una decisión aislada, no es una decisión de una sola persona, sino de un conjunto de docentes que podrían tener un fin en común, que es llevar al alumno al aprendizaje significativo, a que conjunten todo lo que cada uno de los maestros les esté enseñando en una sola situación, que es el proyecto, ¿no? Ahora bien, el PAEC, en este caso, en ese sentido, al llevar a cabo un PAEC, es fundamental que toda la comunidad de plantel se involucre. Directivos, docentes, alumnos, padres de familia que representan a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que haya esta colaboración? Pues son varias las situaciones aquí. Y se trata de respeto principalmente, amabilidad, compromiso, responsabilidad, confianza, diálogo, comunicación efectiva, escucha activa, relaciones interpersonales saludables, autoridad horizontal compartida. Entonces, si ponemos en práctica esto, pues seguramente va a ser un éxito, ¿verdad? Que nos respetemos, que propongamos, que no nos quedemos callados, que respetemos la opinión de los demás, las cosas de los demás, para que realmente el alumno también lo vea reflejado y siga ese ejemplo con sus propios compañeros. Llegamos casi a la parte final de este documento y esta octava parte habla del currículum ampliado, acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. Tenemos tres partes que forman este currículum ampliado. La vinculación con la educación básica y superior, la parte del PAEC, que ya vimos ahorita ampliamente, y por último, la parte socioemocional. Entonces, este currículum ampliado establece líneas de acción del proceso pedagógico orientado a acompañar las trayectorias estudiantiles con muchas características, como por ejemplo el bienestar común, la construcción de entornos escolares democráticos, los derechos humanos, la justicia social, la interculturalidad, la perspectiva de género, etcétera. Cada estudiante es capaz de analizar y cuidar, transformar las relaciones sociales, sus vínculos y su entorno con autonomía y responsabilidad. Para ello, nosotros también les vamos a dar algunas herramientas, ¿verdad? El currículum ampliado de la educación media superior debe planearse y organizarse de manera transversal. Nuevamente aparece la transversalidad aquí como un actor muy importante. Yo así lo pienso. Eh, el currículum ampliado entonces será guiado por los siguientes ejes de formación, que es la transición, les decía yo, entre el nivel básico y el nivel superior. El programa Aula, Escuela y Comunidad. Y por último, la formación socioemocional. Parece que ya no son recursos socioemocionales, es formación socioemocional. Y bueno, esta formación socioemocional tiene ámbitos, ¿verdad? Ámbitos que se van a desarrollar en cada semestre. Vamos a ver qué es la transición entre los niveles educativos, pues más o menos es lo que decía que es un eje de formación del currículum empleado en donde se rescatan conocimientos de la educación básica y se fijan conocimientos para la educación superior. O sea, nosotros estamos en medio, ¿sí? Estamos en medio de estos niveles y cae sobre los hombros de este nivel mucha responsabilidad y cosas que a veces tenemos que subsanar, porque si hay deficiencias en el nivel básico, llegan al nivel medio y tenemos que retroceder en el aula para alcanzar y equilibrar los conocimientos o los contenidos que sean impartidos, equilibrarlos con lo que no saben, hacer que los aprendan nuevamente o que los reaprendan, vamos, para lograr egresar y llegar a un nivel superior con esos conocimientos básicos en ese momento, ¿no? Básicos. Entonces, esto se hace a través de estrategias, diversas estrategias que pues se proponen, son estrategias nacionales que van a ser incluidas dentro de las estrategias locales y focalizadas acorde a las necesidades y posibilidades de cada plantel.
El programa Aula, Escuela y Comunidad, pues ya lo vimos, es un eje de formación, de la formación curricular ampliada que sitúa al estudiantado como protagonista de proyectos comunitarios con un sentido social, socioemocional y educativo, vinculando diversas asignaturas y ámbitos socioemocionales. El PAEC impulsa el desarrollo de una escuela abierta, orientadora y vinculada con su comunidad, donde la vida colectiva cobra sentido a través de procesos de aprendizaje vivenciales y de construcción de conocimiento. Es lo que yo siempre he dicho, o sea, mi comunidad también me va a brindar conocimiento a mí como estudiante, a mí como docente, en cuanto a las necesidades que se tengan, pero también hay mucho conocimiento fuera de las aulas, que cuando lo vinculamos con lo que hay dentro, uff, esto explota, ¿sí? Porque viene la experiencia, por ejemplo, no sé, del abuelito que sabe sembrar y cosechar de acuerdo a las fases lunares, a los tiempos, a las estaciones, con el alumno que conoce un perfil de suelo y en teoría y en práctica ya vio que sí o que no, el suelo tiene los nutrientes necesarios para la siembra. Entonces, cuando se vincula eso, se logra un verdadero éxito de un PAE. En tanto se ve aislado, pues no, no hay una meta cumplida, no hay un objetivo cumplido. Entonces, debemos de hacer esa vinculación, recordando que nuestra escuela es una escuela abierta a la comunidad y de las aulas hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esto se logra a través del diálogo, de mucha coordinación y demás. ¿Cuáles son las finalidades del PAEC? Vamos nuevamente, priorizar y promover los intereses y las necesidades, ¿verdad? Así como la creatividad del estudiantado. Consolidar la transversalidad del marco curricular común, articular la aplicación de propósitos y contenidos formativos de las asignaturas y de los ámbitos de la formación socioemocional, fortalecer el trabajo colaborativo entre los actores educativos, fomentar la responsabilidad, estimular la empatía, reconocer y respetar y apreciar la diversidad de ideas. O sea, hay muchas cosas que tiene como finalidad el PAE. Definitivamente, el que lo hayan resaltado en esta ocasión tanto es que sí o sí tenemos que trabajar en proyectos que realmente reflejen necesidades y problemáticas bien contextualizadas y situadas. Entonces, ahí me salté un pedacito, creo. Ok, sí. Bueno, esto se logra a través del diálogo, la reflexión, el análisis, la organización, la toma de decisiones, en donde pues todos debemos estar involucrados, pero pues de otra manera lo podemos decir de esta forma. Tiene que estar la comunidad estudiantil, la comunidad docente y la comunidad directiva. Entonces, cada uno de estas comunidades tiene una responsabilidad. Los estudiantes pues serán quienes a partir de sus intereses y sus necesidades formulen las problemáticas, ¿sí? El docente va a acompañar al estudiante para que formule preguntas, generen posibles alternativas de solución, los guíen en este proceso. Y la comunidad directiva, pues son las personas responsables de registrar la estrategia y las actividades realizadas en cada proyecto para dar seguimiento a la participación de las personas involucradas. Entonces, son tres actores, vamos a llamarlos así, que están involucrados en el PAE, los estudiantes, los docentes y los directivos. ¿Vale? Y llegamos a la última parte, que es nuestra formación socioemocional. Volvemos, es uno de los ejes del currículum ampliado que busca fortalecer capacidades fundamentales para que nuestros estudiantes tengan una vida digna y plena, con el pensamiento crítico, la autorreflexión, expresión emocional, participación ciudadana y la toma de decisiones éticas. Vamos a ver cuáles son los 5 ámbitos de esta formación socioemocional. Está la práctica y colaboración ciudadana, la educación para la salud, las actividades físicas y deportivas, la educación integral en sexualidad y género y por último las actividades artísticas y culturales. Cada una de ellas tiene un fin, vamos, tiene algo que está buscando que nuestros alumnos desarrollen. Entonces, en la primera, que es práctica y colaboración ciudadana, como su nombre lo indica,
busca que los estudiantes comprendan y ejerzan su ciudadanía, pero desde un enfoque activo, o sea, que sean participativos, que sean críticos, pero también transformadores, ¿no? Entonces, no solamente es cumplir y ya, sino va más allá de cumplir y es el proponer con responsabilidad que se incluyan en la vida social de su comunidad, en la vida política y en la vida cultural. Entonces, esto es lo que busca la práctica y colaboración ciudadana. Por otro lado, la educación para la salud, pues es muy importante. Se trata de que nuestros alumnos comprendan que su estado físico, mental, emocional, forman parte de su salud y que lo tienen que atender los tres, tanto como atienden un dolor, ¿sí? Un dolor físico. Bueno, van al médico, pero ¿qué pasa con la parte emocional? ¿Qué pasa con la parte mental y la parte social? También se tienen que atender, se tienen que desarrollar, se tienen que cuidar, se tienen que procurar para que en estas cuatro esferas nuestros alumnos logren ese bienestar. Las actividades físicas y deportivas ayudarían a la parte física, ¿verdad? Y no es una propuesta nada más de entretenerlos jugando una hora fútbol, básquetbol o voleibol en las canchas. No, se trata de que ellos piensen que su cuerpo y entiendan que su cuerpo requiere de una actividad física constante para un buen desarrollo mental, que los aleje a lo mejor de algunas problemáticas sociales como la drogadicción, el tabaquismo, el alcoholismo, la prostitución y todo esto, ¿no? Entonces, el deporte los puede jalar hacia un ámbito más sano en lugar de estar presas de todo lo que anteriormente mencioné. La educación integral en sexualidad y género, bueno, aquí se trata de fomentar en ellos que, ok, sí, tienen derechos a tener una sexualidad plena, pero informada. Y que así como hay derechos, pues también habrá obligaciones. Que hay una igualdad de género, ¿sí? Que hay una igualdad sustantiva, se le llama, que deben de tener cuidado en su cuerpo, en su parte sexual, que tienen que estar, pues, mantener una higiene, si van a decidir tener relaciones sexuales, pero bajo ciertos cuidados cuidados de higiene, no solamente, sino para no contraer, bueno, para no tener un embarazo precoz principalmente y enfermedades de transmisión sexual, que se pueden romper algunos estereotipos en cuanto a las posiciones de los géneros femenino y masculino, ¿no? Que se deben de construir relaciones sexoafectivas libres de violencia, sobre todo, y libres de discriminación en cuanto a las preferencias. Las actividades artísticas y culturales se articulan como un espacio de expresión, exploración y transformación del cuerpo, en donde los jóvenes son capaces de reflejar emociones o de volcar emociones a través de la escritura de un poema, la declamación, la pintura, el canto, el baile, el teatro. Entonces, se busca que ellos también desarrollen esas capacidades, estas habilidades artísticas que a lo mejor ni conocen que tienen, pero que están ahí y que es una forma y que forma parte de una expresión que debemos de procurar realizar, ¿sí? Porque emoción que no se expresa, emoción que se convierte en una enfermedad. Entonces, de eso se trata este ámbito de actividades artísticas y culturales. Por último, bueno, esta formación socioemocional, al ser transversal con todas las asignaturas del marco curricular, pues nos permite, ¿no? Nos ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico porque presenta escenarios diversos para integrar los propósitos formativos de cada asignatura. Eh, entonces, hay que tener una mirada crítica inclusiva, ¿sí? Con nuestros alumnos con perspectiva de género intercultural para involucrarlos, ¿sí? Porque también parte mucho del docente decir, ay, pues yo no hago esto, ¿no? Porque pues no me gusta a mí, pero sí le gusta a ellos. Entonces, o no voy a hacer tal actividad porque creo que nada más es para hombres, pero no, las chicas también se pueden involucrar o viceversa, ¿sale? Entonces, tenemos que entender que la formación socioemocional sí o sí debe de estar
implícita en cada una de nuestras asignaturas. Enseñar con emociones es enseñar para toda la vida. Bueno, eso nos dice la neurociencia, ¿no? Ok, por aquí nos habla también, dice que para generar una construcción articulada con los diversos propósitos formativos, es importante entender los ámbitos como espacios compartidos por el estudiantado, en los cuales se desarrollan sus acciones, sus actividades y proyectos de manera cotidiana, por lo que en una escuela abierta y dialógica puede y debe haber espacio para integrar esas vivencias, proceso educativo, reconociendo las emociones. Es decir, debemos de tener los foros para que los chicos se expresen libremente en cualquiera de las manifestaciones antes mencionadas. Entonces, hay que procurar, pues, hacer foros de consulta, de debate, musicales, artísticos, literarios, lógicamente deportivos, etcétera. Y creo que sí se cumple cuando se traen pláticas, cuando se organizan los eventos en donde ellos participan. Creo que esta parte sí se cumple, pero también debemos, repito, meterlas en nuestras asignaturas. Entonces dice que al conocer e integrar las vivencias del estudiantado, la comunidad docente puede entender mejor las oportunidades de aprendizaje de cada estudiante, con lo que además adquiere una mirada amplia sobre la forma en la que pueden acercar los conocimientos de la asignatura que se está cursando y adecuar a las capacidades del estudiantado, favoreciendo así un espacio de igualdad y reconocimiento mutuo desde los ámbitos de formación socioemocional. Por eso son ejes. En la educación básica tenemos ejes articuladores se les llama, ¿sí? Y esos ejes articuladores permiten precisamente vincular a los grados uno con otro o a las asignaturas unas con otras dentro de un mismo grado. Y ahí se hace la transversalidad. Se tiene que contextualizar primero, se tiene que detectar una problemática, nada más que ahí lo hacemos los docentes en la educación básica y de ahí surgen los proyectos. ¿Sale? Entonces, esta es una visión global de lo que el modelo 2025 nos ofrece, nos pide que hagamos dentro de nuestras aulas, a nosotros como docente, hay que entender que la finalidad de todo esto es alcanzar la excelencia, el desarrollo integral, la igualdad sustantiva, eh, fomentar cada esfera de la vida de nuestros estudiantes para que ellos estén formados plenamente, sanamente, mentalmente, físicamente también, y que entre más involucremos esa parte de estos ejes, aquí no se llaman ejes articuladores, aquí solamente se llaman ejes, y recuerden, son tres los ejes, que es el PAE, que son los de la formación socioemocional, y que es la vinculación entre los niveles, bueno, no se llama vinculación, se llama transición entre niveles educativos. Entonces, en conclusión, pues es todo un modelo, ¿verdad? Por eso se llama modelo educativo 2025, es todo un modelo que debemos de comprender para que a la hora que nosotros estamos planeando nuestras clases, este modelo se vea reflejado en ellas. ¿Sí? Si lo llevamos a cabo así y que sí nos costaría bastante tiempo hacerlo, pues seguramente estaríamos cumpliendo, ¿no? Con esa parte de la excelencia académica que busca la nueva escuela mexicana. Es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video, que creo que ya son lo de los cursos, talleres o algo así. Pero bueno, este fue el documento número 6 y es el modelo educativo 2025 de el Sistema Nacional de Bachillerato de la Escuela, de la Nueva Escuela Mexicana. Hasta luego.